Muy buenas noches. Eh, Nos alegra un día más estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos. Alegra nuestro corazón y bueno, vamos hoy a hablar de el libro de Max Lucado, 10 hombres de la Biblia. Continuamos con nuestras charlas. En la ocasión anterior estudiamos a José. Vimos todo el peregrinaje, lo que nos da y las enseñanzas. En esta ocasión vamos con un personaje simbólico, místico, pero interesante porque ya entramos al Nuevo Testamento. Nuestro hombre de hoy se llama Mateo. ¿Quién es Mateo y qué pasa con este personaje? Bueno, Mateo es un recaudador de impuestos en la época de Jesucristo, uno de sus 12 apóstoles. Y efectivamente, según se desata de la misma narración, Mateo era recaudador de impuestos. Contextualizando un poco quién era el recaudador de impuestos, pues era el hombre menos grato en la comarca. Era el hombre que efectivamente, entre comillas, servía para, en este caso, para el rey, en este caso digamos que para el emperador romano, y cobraba los impuestos y les fijaban metas y él tenía que sacar los impuestos de donde fuera y sacar lo suyo. A veces en sacar lo suyo se le iba un poco la mano, entonces no era muy bien visto. Mateo estaba en el centro de la plaza eh, con una butaca donde todo el mundo iba a pagarle allí los impuestos. Creo que todos se fijarían en él, pero no en unos muy buenos términos, o sea, él no tenía buena recordación. El autor nos dice que él piensa, y realmente con una forma de sátira, de que a todos invitaban a una fiesta o a un asado, menos a Mateo. Mateo no era el hombre para invitarlo, por su condición, no era el amigo. Entre ellos, no, o sea, podríamos invitar todos excepto a Mateo. Pero, ¿por qué Jesús sí se fija en un hombre que nadie se fija? ¿Por qué Jesús sabe que cuando le dice sígueme, él no lo va a pensar dos veces? Él deja la mesa y sigue al Señor Jesús. ¡Wow! ¿Qué vio Jesús en Mateo que nadie más vio? ¿Sí? Y él lo vio que estaba dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor. ¡Wow! Él finalmente Jesucristo estaba viendo el corazón del hombre y él podría efectivamente saber a qué atenerse con un hombre que nadie lo iba a invitar, nadie lo iba a mencionar, pero en la misma alusión que Mateo hace, que es el primer evangelio que trae el Nuevo Testamento, nos diría evidentemente que el Señor dejaría las 99 ovejas y se iría a buscar la oveja perdida. Eso es lo que el Señor Jesucristo vio y efectivamente sabía que no lo iba a pensar. Él estaba mirando su corazón y no estaba mirando otra cosa distinta. Y bueno, o sea, ¿cómo es que Mateo llega a ser una nueva creación, una nueva criatura? Lo pasado ha quedado atrás y el Señor comienza a trabajar en esas distintas áreas del corazón de Mateo. Y es una decisión que toma él en torno de lo que son o lo que van a ser las personas. Y me parece increíble porque a lo largo del mismo Evangelio van a ver cosas muy interesantes. Si acaso Dios quería, el Señor Jesucristo quería confrontar a los maestros de la ley, quería confrontar a aquellos que decían llevar su palabra y que efectivamente Él conocía el corazón de estas personas y los confrontaba porque la misma palabra dice que ellos se acercaban y le decían, ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación? Y la respuesta no se dejaba ver y decía, porque él vino a sanar a los enfermos.
¿sí? Pero de esa forma también uno observa durante todo el curso, no solamente de este evangelio, sino los demás evangelios y los relatos que hay acerca del Señor Jesucristo, que Él nunca rechazó a una persona humilde, a una persona sencilla. Él siempre le abrió su corazón y estuvo con ellos. Vamos a ver un relato en la cual en el mismo Mateo nos informa que él parafrasea y dice que llegó un recaudador de impuestos y que atrás llegó un levita y el levita comenzó a orar. Gracias a Dios que yo no soy como ese recaudador de impuestos, yo pago mis diezmos, yo doy donativos, yo ayudo a las viudas y sacando pecho efectivamente, mientras que el recaudador de impuestos que iba adelante no levantaba la mirada y decía, perdóname Señor porque soy un pecador. Y dice finalmente el Señor Jesucristo en sus relatos que efectivamente este último, cuando llegó a su casa, llegó con la convicción de que el Señor ya efectivamente lo había perdonado, había humildad en su corazón. Y eso era lo que quería mandar también un poco el mensaje en ese entorno. Y la primera reflexión que sacamos de esto es que Jesús llega a aquellos que son rechazados de la sociedad y los invita a venir ¿y qué? Y a ser sus discípulos. ¡Wow! O sea, es impresionante la forma, eso rompe todas las estructuras religiosas y las rompe porque por los comentarios anteriores que ahí no se permitía hacer ese tipo de cosas. Y los levitas eran como de un estatus mayor y el orgullo los pregonaba, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo conocía sus corazones, sus vidas, sabían qué había hecho la noche anterior. Por eso los adjetivos de sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos, camada de víboras, no eran pocas ni de poca monta las palabras con que el Señor Jesucristo evidentemente los confrontaba. La segunda punto para recordar es que cuando Jesús nos llama debemos dejar todo y seguirlo. O sea, aquí no hay discusión y fue lo que efectivamente el Señor ve en el corazón de Mateo, un hombre dispuesto a seguirlo. Y es una reflexión profunda para nosotros. De verdad, yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y es, yo creo que Jesús efectivamente nos ha hecho un llamado. Y el ser recaudador de impuestos dejaba algunos denarios del momento, pero él no tenía puesto el corazón en los denarios, en la familia, en los amigos. Él tenía el corazón puesto más allá. Y la reflexión viene a pecho para nosotros. Jesús nos ha hecho un llamado y Jesús nos está llamando. Y la primera reflexión que me surge es cuál es el grado de compromiso. Y el grado de compromiso es, efectivamente, ¿serías capaz? Bueno, si por lo menos no dejarlo todo, si sacarle el tiempo, la dedicación, porque es muy figurativo lo que Jesús hace dentro del marco del llamamiento a ese discipulado. Y no podemos dejar pasar por alto que nosotros tenemos otras prioridades. Esto está marcado y lleno, si no aquí deberían de haber, no sé, 50 o 60 hombres más. Pero no, o sea, hay otras prioridades. Y Jesús nos lo demarcó con el joven rico que se le acercó al Señor Jesús y le dijo, maestro, maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Dijo yo, evidentemente, oro, diezmo, hago todo lo que la ley me indica, entonces, ¿qué debo de hacerlo? Y Jesús, muy satíricamente conociendo el corazón de él, le dice al joven, ve y donas todo lo que tienes allá, regálaselo a los pobres y sígueme. ¡Wow! ¡Qué invitación! ¿Qué hizo este personaje? Pues no hizo exactamente lo que hizo Mateo. Dice que dio la vuelta y se fue porque era un hombre rico. Bueno, la figura enmarca dentro de lo que somos nosotros y es un momento de reflexión. ¿Quién eres tú? ¿Mateo, el recaudador de impuestos? ¿O el joven rico que evidentemente tenía otras prioridades? Y creo que esto toca mi corazón porque a veces nosotros vemos los pasajes bíblicos y no le damos el alcance como Dios quiere hablarnos. Y en esta noche el Señor nos quiere hablar. ¿Cuáles son tus prioridades? Realmente si el Señor pasara y te hiciera un llamado, tendrías
la capacidad de decir, lo dejo todo y sigo. Y hoy no me está pidiendo ni siquiera que lo deje todo, sino simplemente me está pidiendo el tiempo para conocerlo y acercarse a mi corazón. Y muchas veces creo que, como el joven rico, volteo y me voy tras otras prioridades. ¡Wow! Profunda reflexión. Seguir a Jesucristo no significa olvidarnos de nuestros amigos. Él quiere alcanzarnos a ellos también y muchas veces nos utilizará a nosotros. El relato, pues, un poco con unos permisos que nos damos, pues, yo me imagino que Mateo también tendría otros recaudadores de impuestos, otros amigos, ¿sí? Y el Señor, pues, efectivamente quería abrazarlos y ver que los otros dirían, bueno, si lo alcanzó a Mateo, pues, ¿por qué yo no puedo tener una oportunidad? Entonces, es abrirse realmente a ese círculo donde ellos tienen una oportunidad y de pronto Mateo sería uno de los emisarios, ¿sí? Y importante, nosotros nos trae Lucas, ni siquiera el mismo Mateo, una reflexión en Lucas 5:30 donde dice, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Y era lo que mencionábamos, o sea, no estaba bien visto, sino era como una especie de élite, los levitas, los maestros de la ley, que solamente se reunían con ellos y efectivamente no llegaban donde tenían que llegar. Y Jesús sí tenía que mandar un mensaje. Bueno, Mateo 15, 3 del 6 al 9 dice, Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Anulan ustedes la palabra de Dios? Hipócritas. ¿Y por qué? Porque si nosotros analizamos contextualmente, pues muchas veces estos mandamientos de carácter estrictamente personal no era la ley de Dios. Pregonaban por encima de la misma palabra. Entonces ellos decían, oye, Jesús está, ellos a través de sus palabras y el decirse, báñese en las manos, pero su corazón está quebrantado y está manchado. Y les decía Jesús, los llamaba a una profunda reflexión. Jesucristo les decía, oiga, ustedes son, ¿qué? Hipócritas, ¿sí? Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Y siempre se refería a ellos en una forma dura, porque él sí conocía el corazón de los hombres. Avanzamos un poco con ellos y encontramos muchas formas en que Dios es misericordioso, efectivamente, con aquellas personas que se humillan delante, ¿sí? Y nos damos cuenta que, digamos que un mendigo dice a otro mendigo, ¿y dónde encontraremos pan? Y se forma una especie de solidaridad, de equipo, pero era lo que él más atacaba dentro de este pináculo de carácter religioso que se tejía en torno de la palabra de Dios. Otra persona que vamos a ver, ¿sí? Es efectivamente, si bien hablamos de Mateo, no podemos dejar pasar por alto a Zaqueo, otro recaudador de impuestos. Otro recaudador de impuestos que, según la descripción de la palabra, era un hombre bajito, de contextura baja, ¿sí? Y a lo mejor, déjenme especular un poco, ellos si eran amigos, había escuchado a su amigo Mateo hablar un poco de él y sabía que iba con el Cristo. Y efectivamente, mira lo que acontece. A mí esto me encanta. Mateo no quiere solamente conocerlo, no quiere solamente verlo, sino conocerlo y caminar con él. Y lo que el Señor, Dios, quiere en todo tiempo es que lo conozcamos. Conocerlo es amarlo. Y la historia de Zaqueo es interesante, porque otro recaudador de impuestos, otro hombre de las condiciones de Mateo, tampoco quiere efectivamente estar muy de cerca con él. Y Zaqueo dice, yo sé que va a pasar el Señor Jesús por acá, soy bajo, no solamente quiero verlo, sino quiero apreciar y conocerlo. Y Zaqueo ve que entre la multitud no lo puede hacer y se sube al árbol
encontramos la historia que el Señor pasa y cuando pasa se queda mirándolo y dice, Zaqueo, baja de ahí, que hoy tengo que estar en tu casa. Y Zaqueo se baja rápidamente y recibe al Señor. Y ¡wow! Otro recaudador de impuestos, otro sitio donde el Señor llega a pasar la noche. Un tema estrictamente figurativo y es, a mí me encantaba y es, ¿qué tal un día uno se encontrara al Señor en la calle y le dijera, oye Iván, Juan, Pedro, ven para acá que hoy tengo que pasar, hoy voy a hospedarme en tu casa? ¡Wow! ¿Qué no daríamos nosotros por tener ese privilegio? Pues Zaqueo lo tuvo. Y, y Dios conocía el corazón de Zaqueo. Zaqueo dice, mire, si yo estafaba a alguien le voy a devolver el doble y voy a donar la mitad de mis bienes, un desprendimiento total. Y eso es lo que lo hace muy, muy especial. O sea, estos son dos recaudadores de impuestos que por alguna razón del mundo viene a traer efectivamente, ¿sí? Y viene a mencionar por hombres sencillos, hombres humildes, hombres que tal vez no pregonan a los cuatro vientos la palabra de Dios, pero que tienen en su corazón al Señor y que harían cualquier cosa. Y ellos nos dan unas grandes enseñanzas a los que decimos llevar al corazón y predicar la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno es! Max Lucado nos trae y nos comenta de alguien que en algún momento dice que se fueron a jugar golf y que cuando le informaron a un señor, a un comerciante que iría y que habían dos pastores y un predicador y él era el único que estaba ahí, como que le tuvo miedo, pero dice que al final se animó y se fue, y que cuando ya iban en el hoyo 7 dice, oiga, me alegro que ustedes sean personas normales. Y dice, ¿por qué? Pues me alegro que no hayan comenzado a darme bibliazos ni nada, se ríen de mis chistes, son personas normales. Y qué buen énfasis que hace en este momento el autor del libro, Max Lucado, con relación a un mensaje que nos manda, que nos lo muestra el Señor Jesucristo, y es la sencillez que debemos ser. Nosotros podemos predicar a veces mucho más que con nuestras palabras, con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, no siendo religiosos, siendo personas normales que pueden evidentemente compartir el tiempo con personas y en el momento que Dios lo permita y toque su corazón, pues lo van a hacer, pero no ser fanáticos y religiosos que normalmente suelen tildarlos ahí. También trae un ejemplo de una mujer de Arkansas que vivía con una niña súper ocupada, su mamá y una amiga, siendo evangélica, les comenzó a cuidar a su hija y wow, esta mujer es espectacular, venga, yo quiero conocer al Dios de esta mujer que me parece fascinante, abre la posibilidad y evidentemente puede compartirla y encuentra en ella una gran persona, una gran amiga. Wow, es los mensajes que evidentemente nosotros podemos ser luz del mundo, podemos sal de la tierra sin ir dándole bibliazos, sino a través de el servicio, el apoyo, poder mostrarle a las personas que Dios va efectivamente a abrirnos las puertas en el momento oportuno para que nosotros prediquemos. Pero recuerde que San Francisco de Asís decía a sus discípulos, hoy iremos, caminaremos, predicaremos y si es menester hablaremos, que nuestros hechos hablen más que nuestros dichos. Bueno, tenemos otros puntos para recordar, dice, a la hora de la verdad ninguno es realmente santo, todos somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios, tanto el humilde, el sencillo, el que no conoce a Dios, todos necesitamos efectivamente de ese Jesús maravilloso que va al madero y da la vida por nosotros. Jesús vino a ayudar a quienes, a los enfermos. ¿Quiénes somos los enfermos? Nosotros, aquellos que nos arrepentimos y Él nos sana. Clave, o sea, yo he venido evidentemente a los enfermos, yo he venido a las ovejas perdidas, lo decía siempre el Señor Jesús, ¿sí? A veces el discípulo se define solo por ser normal y vivir todos los días con quienes lo rodean, o sea, no tiene que ser una vaca cuadra, o sea, simplemente nuestro comportamiento, nuestra altura, nuestra forma de ser, habla mucho más de lo que realmente nosotros pudiéramos decir. Y miren que en esto es fundamental el hambre que puede haber por el Señor Jesús. A veces nosotros nos contentamos con tener como, no sé, como un encuentro y de eso no se trata.
se trata de conocer a Jesús, se trata de caminar con Él, se trata de hacer lo que hizo Mateo, dejar todo por ir tras sus pasos, ¿sí? Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, se convirtió en su amigo, ¿sí? Lo invitaba, porque hay algunas reflexiones en el libro de Mateo donde él nos habla de que Jesús pasaba grandes ratos con Mateo, con Andrés, con Juan, ¿sí? ¿Cierto? O sea, los amigos, ¿sí? Y uno dice, wow, qué maravilloso es cuando Jesús pasa tiempo con nosotros. Pero esa invitación, normalmente Él está ahí y Él quiere que nosotros lo hagamos parte de su día, parte de su conversación, parte de eso, decirle, Señor, hoy quiero conocerte un poco más. Y yo me pregunto si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo, ¿sí? Si nosotros seríamos capaces efectivamente de compartir esos tiempos, de invitarlo, de subirnos a un árbol a ver cuando Él pase, ¿sí? Y no importa hacer el ridículo, pero ¿qué era? El tema del árbol era que Zaqueo buscaba de Cristo, manifestaba y el Señor no pasaba inadvertido, Él quería estar ahí, ¿sí? Yo necesito del Señor, necesito que Él se acerque a mí, ¿sí? Porque Él quiere ser mi amigo en todo momento y es un honor maravilloso y muchas veces, efectivamente recalco, a veces lo hacemos a un lado y preferimos otras trivialidades. Recuerde que lo fundamental de Mateo es su llamado y la respuesta, ¿sí? Y es la diferencia entre buscar la medicina o ir más allá. Nosotros queremos es ir al médico. En el caso del joven rico que quería la medicina, la fórmula mágica. En el caso de Zaqueo, de Mateo, que querían al médico, a quien había generado el tema, ¿sí? Ellos asumieron su búsqueda con toda seriedad, ¿sí? Cuando nosotros, y aquí hay algo, digamos, de los versículos fundamentales que yo pudiera rescatar en esta tarde, es lo que menciona el autor en Hebreos 11:6. Hebreos, en el capítulo 11, habla de lo que es la fe, y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también habla de la recompensa a aquellos que lo buscan. Y me quedó sonando muchísimo, o sea, Dios recompensa a quien lo busca. ¿Cómo lo recompensa? Pues muchas veces desatando los anhelos del corazón, concediéndole aquellas cosas, cuidando su corazón, su vida, cuidando su familia. Pero hay que buscarlo. Y yo creo que tenemos que analizar lo que dice Hebreos 11, ¿sí? Sobre todo en la nueva versión internacional que dice, Dios recompensa a los que lo buscan. Me quedaría feliz y satisfecho si de todo lo que hemos hablado de Mateo se grabaran solamente Hebreos 11:6, con dos diatribas fundamentales, y es que sin fe uno no puede agradar a Dios. Pero esa última parte es una promesa que debemos nosotros guardar en el corazón. Si yo te busco, Él me va a recompensar. ¡Wow! Señor, me encanta, me encanta. Es mi devocional de esta mañana, es la meditación del día, ¿sí? Y bueno, es evidentemente no conformarme con decir lo vi pasar, sino hoy entra a mi casa, entra a mi corazón, está conmigo, ¿sí? Ahora bien, hay algo, por ejemplo, cuando los sabios fueron, ¿a qué lo buscaron? ¿Para qué? Para adorarlo, ¿sí? Juan y Andrés preguntaron, ¿y dónde vive? O sea, yo quiero ir a su casa, ¿sí? Mateo, ¿qué hizo? Lo invitó a su casa, ¿sí? Zaqueo, ¿qué hizo? Arriesgó su vida subiéndose al árbol y todo para llevarlo a su casa. Estos gestos rompen la estructura. O sea, rompamos la religiosidad para tener un encuentro real y verdadero y no ir por la medicina, sino por el médico, por aquel evidentemente que quiere, evidentemente en esa condición, ver, caminar y trabajar en el corazón de nosotros, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a ese llamado, la palabra de Dios dice, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos? Nosotros a estas alturas podríamos decirle que somos amigos del Señor, o es un amigo que nosotros
priorizamos otras cosas, ¿sí? Mateo y los discípulos no se contentaron con ser espectadores cuando llegaron a ser parte del grupo íntimo de Jesús, sino que dejaron atrás sus vidas anteriores para tener un verdadero contacto, acercarse, vivir, levantarse con Él, dormir con Él, ser parte de Él. ¡Wow! Esto es una serie de puntos que tenemos que reflexionar durante esto. Dice, hay una gran diferencia entre sentirse satisfecho simplemente por encontrarse con Jesús y en realidad desear conocerlo. Yo deseo conocerlo cuando hay pasión, cuando me emociono porque Él dice que recompensa a los que lo buscan, cuando queremos nosotros ir más allá, dar esa milla extra. Pero a veces el mundo, Satanás y la carne siempre se van a atravesar y siempre vamos a tener una prioridad. Y siempre vamos a decir, no, es que me invitaron, es que tengo que hacer los temas sociales, y a mí me golpea el corazón porque la pandemia era romper esa estructura. Y rompemos la estructura evidentemente cuando decimos, primero estás tú, Señor. A menudo nos conformamos con la medicina, cuando Dios quiere que conozcamos ¿quién? Al médico. Ser un seguidor de Cristo implica ser diligente en nuestra búsqueda e incesantes ¿en qué? En nuestro peregrinaje, en el caminar con Él, en el estar con Él, en levantarnos a la primera hora y decir, Señor, yo te necesito a ti, ¿sí? Por encima de cualquier cosa, ¿sí? Y es lo que el Señor quiere. No nos conformemos evidentemente con menos. Cada día debemos de ser mucho más diligentes y efectivamente estar cerca del corazón de Dios. La respuesta de Jesús que Mateo registra en su mismo libro dice, Jesús levantó la cabeza de donde reposaba y se incorporó, salió a la popa y se enfrentó a la tempestad y preguntó, hombres de poca fe. Y recordamos que este pasaje que nos trae en Mateo 8:26 es lo que acontece en la tempestad. Y en la tempestad está con nosotros ahí el Señor. Y Mateo lo describe grandemente y dice, efectivamente, Él está hablando de la fe, de la búsqueda, de la confianza, del seguir al Señor, de conocerlo y de saber que nosotros, que el conocer es amar al Señor. Definitivamente nuestro personaje de hoy trae muchas enseñanzas, cosas maravillosas que podríamos seguir hablando, cantidad de cosas, pero lo que Él quiere aquí es que tengamos no solamente un encuentro, sino una compañía, un conocerte. Conocerte es amarte y amarte es servirte. ¡Wow! Sí que trajo a mi vida alimento espiritual, la vida y obra de Mateo vista desde otro punto que no lo había contemplado. Espero efectivamente que aquellos que lo leyeron, lo revisaron, lo miraron, puedan ver esto, se adentren un poco y estén preparados para cuando el Señor pase, tengamos la capacidad de seguir sus pasos. Me alegra haber estado con ustedes esta noche. Un gran abrazo. Dios los bendiga.